vamos a iniciar de vuelta este nuevo encuentro de Charlando con Expertos desde nuestro espacio de Adolescencia Argerich, desde la Escuela de Capacitación Adolescencia Argerich, y con el esfuerzo de todo el equipo de Adolescencia. Hoy nos acompaña Victoria Barreda. Victoria es una amiga de hace muchos años, que bueno, la voy a presentar porque nobleza obliga. Compartimos con ella mucho trabajo, programa de adolescencia, mucho espacio de reflexión, de pensar de los adolescentes. Bueno, Victoria es licenciada en Ciencias Antropológicas, es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, docente de la Maestría en Salud Pública y en Sistemas de Salud y Seguridad Social en ISALU, investigadora en temas de salud, de sexualidad y género, y autora de varios trabajos vinculados a la adolescencia, y actualmente tanto para el PNU como para GTZ, evaluadora de proyectos, de becas, de trabajos, forma parte del comité de científicos, y actualmente como antropóloga forma parte del programa Adolescencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Te damos la bienvenida, Victoria, y la idea es compartir con vos tu saber, tu experiencia, y sobre todo desde tu campo de saber, que es la antropología, que nos cuentes un poquitito cómo estás viendo las adolescencias, cómo están en esta pausa que se produjo por la pandemia, por el coronavirus, y qué pasa la situación de las adolescencias, y posiblemente podamos pensar qué pasará en el futuro. Tenés la palabra. Tenés tu video, te pongo delante, estás primera. Bien. Pedimos a todos que por favor silenciar los micrófonos para que podamos escuchar y evitar los ruidos de los costados. Gracias, Victoria, bienvenida. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias por esta invitación para poder compartir este espacio de encuentro. Realmente les agradezco, y a todo el equipo de Adolescencia del Argerich, realmente es un placer poder estar aquí. Vienen haciendo unas charlas sumamente interesantes, y en esto que comentaba Enrique, de seguir pensando juntos para todos los que estamos trabajando en la temática adolescente, yo quería hoy compartir con ustedes algunas reflexiones que muchos y muchas de ustedes quizás me han escuchado en algunas otras capacitaciones, encuentros, reuniones, y que es una idea que sigue rondándome como antropóloga, de la disciplina en la cual estoy formada, y que tiene que ver un poco con el título que le dimos a este encuentro, que tenía que ver con adolescencia, cultura e identidad, ¿no? Una identidad para ser repensada. Y eso me lleva en parte a contarles brevemente qué hace, digamos, desde dónde la antropología ha planteado muchas veces el abordaje de algunas de las temáticas con las cuales trabaja. Y en ese sentido, una de las categorías que los antropólogos utilizamos casi como parte de nuestro ADN disciplinar es el concepto de cultura, que es un concepto abstracto, complejo, que se materializa muchas veces en esta otra categoría teórica que es la identidad. En ese marco, los antropólogos, cuando, digamos, se inició la disciplina, fue allá por el siglo XIX, en un momento en que Europa, además, digamos, construye campos del saber, y me remito a este siglo XIX porque es bastante importante para lo que después vamos a tener que pensar en relación a lo que Enrique intentaba pensar en estas nuevas adolescencias. Ese siglo XIX marcó para nosotros marcos de conocimiento, de limitaciones de objetos de estudio, con categorías teóricas, analíticas, descriptivas, que nos permitieron a todas las disciplinas poder abordar algunas de las temáticas que fueron nuestro objeto de estudio. En ese sentido, la antropología de ese momento tenía como objeto de estudio estudiar las otras culturas, que no eran las culturas europeas de ese momento, y que de alguna manera Europa tenía como un bagaje cultural heredado de muchísimos años entre conquistas. Piensen ustedes todo lo que fueron la conquista de América, todo el material que Europa tuvo en el contacto con otras culturas. Quiere decir que los antropólogos en esa primera, digamos, identidad que tenemos, trabajamos con
esta idea de pensar a esos otros que son distintos, que de alguna manera son distantes a nosotros, que tienen otras prácticas, otras representaciones, otros códigos, y esa diversidad que la antropología empezó a tomar en cuenta, fue definida a partir de la categoría de cultura. Por cultura, los antropólogos le dimos respuesta a esa diversidad, a esa otredad que de alguna manera era muy distinta a la Europa y a los patrones culturales que la Europa detentaba ya en el siglo XIX. Muchas veces hablamos nosotros de la modernidad como esa matriz de pensamiento de nuestras categorías teóricas, analíticas, metodológicas, y en parte, mucho de eso ha quedado para nosotros en los antropólogos, en decir, bueno, los antropólogos siempre estamos convocados para hablar de los diferentes, de la diversidad, del otro cultural, y la idea del otro cultural casi aparece como un continuo mucho en nuestros trabajos de antropología. En ese marco muchas veces ustedes me convocan para hablar de las adolescencias, y en parte algo de eso hemos transitado. Enrique hablaba, estamos hace mucho tiempo compartiendo espacios desde el programa de salud integral del adolescente, compartimos espacios con las provincias que están armando espacios de adolescencia. Digo, estamos como repensándonos permanentemente. Y en esa idea de la otredad cultural, que muchas veces la adolescencia tiene características para pensar que es un grupo que comparte códigos, símbolos, prácticas diferentes, llegué a pensar si también, en este contexto, la otredad también no somos nosotros, los profesionales de la salud, los adultos, los que de alguna manera miramos esa adolescencia y la miramos desde como si realmente la cultura de los adolescentes fuera para nosotros esa otredad, que en parte lo es, pero nosotros pocas veces tenemos como el ejercicio de pensarnos también como, digamos, actores de una cultura, como portadores de una cultura, y a veces eso no lo tenemos en cuenta. Miramos el mundo como si fueran una mirada neutra, que no está atravesada por ciertas connotaciones, que en el caso hoy que nos toca también viene dada por nuestros campos disciplinares, por nuestras formaciones. Y mucha de la mirada que tenemos sobre la adolescencia como categoría, y eso también forma parte de la identidad que después le atribuimos, está marcada por ciertos atributos que de alguna manera ese atributo de los adolescentes surgió en un momento histórico, social, que de alguna manera dialoga con un contexto en ese momento, que de alguna manera la adolescencia respondía a ciertos mandatos, a ciertas cuestiones que en ese contexto uno podría pensar que el adolescente era esa categoría transicional que estaba entre la niñez y la adultez, y que de alguna manera iba a pasar por ciertas situaciones que iban en un futuro a colocarlo en el ámbito, digamos, del mundo adulto. Esa idea de la modernidad con la idea de evolución, de progreso, donde el adolescente siempre fue vinculado a ese devenir en un futuro, también nos atravesó mucho a nosotros, cuando muchas veces hablamos de esa adolescencia con una perspectiva de futuro. Muchas veces en las consultas yo a veces comparto con los profesionales, cuando le preguntan a los adolescentes qué proyecto de vida tenés. Nosotros quedamos como impregnados de ciertas cuestiones de temporalidades que responden también a esa idea de la modernidad, que tuvo que ver de pensar la adolescencia con un futuro. Y a veces, me parece, que nosotros somos testigos hoy de grandes transformaciones en nuestra cultura, procesos profundos, de cambios, digamos, veloces, que ni siquiera hemos podido construir desde nuestras disciplinas categorías representacionales sobre los cambios a los cuales somos testigos. ¿Qué quiero decir con esto? Las disciplinas no hemos tenido todavía la oportunidad de construir nuevas categorías para poder describir estos tiempos. Y frente a eso, mucho de lo que nos pasa a los profesionales es que seguimos mirando la adolescencia con categorías que fueron de alguna manera y fueron funcionales y sirvieron en un contexto, pero que hoy evidentemente para todos nosotros ese contexto es otro. Un contexto que, insisto, fue en poco tiempo, en breve tiempo, con cambios veloces, que casi no pudimos llegar como a repensar y procesar. Y frente a eso, muchas veces, los profesionales tendemos a tener una cierta nostalgia, me parece a mí. Los equipos de salud muchas veces, cuando a veces intercambiamos opiniones, tenemos esa idea de ser equipos nostalgiosos, por la idea de un adolescente que fue
para nosotros mucho más accesible, donde en realidad teníamos una relación distinta con él, donde nos parecía que adhería a cosas que nosotros queríamos que adhiriese. Era un adolescente que nos parecía que iba de alguna manera a estudiar, que iba a insertarse en un mercado productivo. Ahí planteábamos esa idea de proyecto, futuro. Si miramos hoy un poco esta cuestión, nosotros podríamos decir que hoy más que nunca nos ha impactado la idea de un futuro. El futuro como algo tan incierto, pero no solo para los adolescentes. El futuro incierto que hoy además en este contexto se ha vuelto para nosotros casi a veces angustiante. Y nosotros realmente muchas veces tenemos en los esquemas de salud también una idea de pensar en nuestras políticas preventivas, por ejemplo, y nuestras estrategias de la medicina preventiva, esa idea de que también los adolescentes les decimos que cuanto más se cuiden hoy, por supuesto van a estar menos expuestos a contraer ciertas enfermedades y demás. El enfoque de riesgo basado en un cálculo de probabilidades también tiene que ver que cuanto más nos cuidamos hoy, mañana evitaremos riesgos a la salud. Cuando toda esa idea de futuro, que también habla de nuestras temporalidades, en las cuales de alguna manera marca nuestra matriz casi de pensamiento, hoy aparece, digamos, frente a los cambios culturales, la idea de la inmediatez, la idea de un presentismo que de alguna manera es lo que define el aquí y ahora y es lo que importa. Y esto no es un tema que nosotros podamos como adjudicarles a los adolescentes. A mí me da la sensación de que la construcción de la identidad adolescente, no para todos ni todas, pero para muchos y muchas, sigue siendo una construcción casi negativa, una valoración negativa donde se le pone a las adolescentes atributos muy descalificadores. Hasta hace poco nosotros hablamos de los niní, ¿no? Es una categoría complicada adjudicarle a un sujeto que no estudia ni trabaja. Y siempre me parece que con la adolescencia, la construcción de la identidad estuvo dada desde una valoración, sobre todo en estos últimos tiempos, muy negativa. Y me parece que eso hay que revisarlo, porque eso tiene que ver con lo que nosotros los antropólogos decimos que las identidades se construyen, por un lado en procesos de alta atribución, lo que nosotros construimos diciéndole al otro quién es. Por supuesto que eso también después es definido por los propios sujetos que hablan de una autoatribución, diciendo cómo quiero que me clasifiquen, yo soy o no soy eso. Me parece que en la construcción identitaria hoy con los y las adolescentes estamos teniendo encuentros y desencuentros, pero que muchas veces se los atribuimos a los adolescentes y a las adolescentes, y me parece que nunca estamos dialogando con los contextos culturales en los cuales no solo los adolescentes y las adolescentes son actores, nosotros también formamos parte de esa cultura, de una transformación, de un cambio tan veloz, tan profundo, que muchas veces quedamos entrampados en atribuirle al adolescente ciertos temas problemáticos y que en realidad los problemas se sitúan en el contexto en el cual están dialogando esas temáticas. A mí muchas veces me parece que nosotros como equipos de salud deberíamos volver a repensarnos en ese encuentro con los y las adolescentes. Me parece que tenemos que repensarnos en términos de nuevas preguntas que tenemos que hacernos. Debemos sentir que hay cosas de los adolescentes que en nuestros saberes están haciendo ruido. Ciertamente, eso genera frustración, genera muchas veces la sensación de que no hemos podido como dialogar con estos grupos, que a veces nuestros mensajes son refractarios. Y en realidad yo me pregunto si a lo mejor no deberíamos como volver a repensar que hay preguntas que debemos volver a formularnos, sobre todo porque me parece que el tema de adolescencia merece, como otros, pero sobre todo adolescencia me parece que merece la construcción de un nuevo conocimiento. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Que lo que ya veníamos haciendo nos sirve? No, para nada. Nosotros tenemos saberes y competencias técnicas que son sumamente importantes y que no se tiran por la borda frente a estos escenarios. Pero mucho de lo que hacemos, en términos de categorías, construcciones, analíticas, interpretaciones que hacemos desde nuestras disciplinas, me parece que han puesto poco en juego estos cambios culturales que han sido veloces y que, insisto, a veces ni siquiera tenemos esquemas de representación para poder dar cuenta de ellos. Esto, cuando es así, quedan como esta idea de ciertas maneras de aconsejarles a los y a las adolescentes, algunas cuestiones que yo he observado
a veces como, no solo una mirada nostálgica, sino a veces una cuestión de culpabilizar a los y las adolescentes, a los y a las madres, padres. Y me parece que estos son tiempos para repensarnos en un contexto que yo quisiera, es decir, a veces temo que la gente empieza a cuestionarles a los adolescentes esos tiempos que están en las computadoras, los tiempos que están con las pantallas, la comida chatarra que comen, el aislamiento. Todo eso es como algo que a los y a las adolescentes le está llegando por distintos lados, incluso en la manera en cómo nosotros nos dirigimos hacia ellos y ellas. Y me parece que ahí hay un núcleo para trabajar. Y no es un núcleo de ellos, porque yo a veces pienso que frente a un mundo tan injusto, tan desigual, tan violento, tan de alguna manera que ha generado cuestiones terribles en términos de exclusión para muchos y muchas, no solo adolescentes, digo, este es un mundo para repensarlo como un mundo muy injusto, muy desigual, y sobre todo muy violento. Entonces, cuando a mí me hablan de las pantallas como el gran enemigo, cuando a mí me hablan de la comida chatarra como el gran problema que tienen los adolescentes, cuando me dicen a veces que los adolescentes están encerrados solos horas y horas, también, ¿no? Y aparecen esas ideas románticas de que la familia, una idea también que viene de un momento donde la familia tenía ciertos roles. Y yo me pregunto, la familia hoy también es una categoría que deberíamos redefinir. Por supuesto que se han construido nuevas familias, con nuevos roles, con nuevas funciones, que son quizás mucho más funcionales para el tema del soporte, el afecto y la contención. Pero a veces la idea de familia que tenemos los profesionales también es una idea, que a veces está como desfasada de las cuestiones actuales. Y sobre esa familia aparecen también ciertas culpabilizaciones, ciertas victimizaciones, y yo digo, seamos cautos, porque el contexto hoy, para una familia, para un padre, para una madre, para un adolescente, para un niño, para una niña, es un contexto muy, muy angustiante, muy incierto, donde las instituciones por las cuales pasábamos hace un tiempo, en la escuela, donde pasaban los adolescentes y las adolescentes, el hospital, los centros de salud, también son instituciones que tienen que modificarse, porque me parece que lo que estamos recepcionando son sujetos inesperados, son otra construcción de un sujeto que ha internalizado subjetivamente otras cuestiones que en estos tiempos están como circulando como parte de nuestra cultura. Y nosotros nos aferramos a una construcción cultural que a veces está desfasada de este tiempo. Y para la nueva cultura, que son las que sí están viviendo los adolescentes, me parece que tendríamos como que abrir canales de diálogo, de hacerles sentir que ellos tienen algo para decirnos a nosotros, porque saben más a veces de este tiempo que nosotros, a pesar que le hemos hecho creer que en realidad nosotros tenemos a veces un saber y demás. Muchas veces, cuando yo hablo de esto, a veces uno dice, bueno, pero ¿qué se propone? ¿Una pseudo-amiguismo? Nada de eso. Los adolescentes y las adolescentes no quieren ser amigos y amigas nuestras, ¿no? No es nuestro rol. Nuestro rol tiene que ser repactar nuestras competencias, que son competencias técnicas, de saberes que los adolescentes necesitan. Eso lo digo porque muchas veces quedamos entrampados en los discursos culturalistas y en realidad nos olvidamos que muchos profesionales de la salud mental, de la clínica, tienen competencias que hoy son sumamente necesarias para poder ayudar, acompañar a los y a las adolescentes. Por eso digo, cuidado con pensar que la incertidumbre, cuidado con pensar que muchas de las cosas que nosotros tenemos como construcciones teóricas no sirven. Sirven. Lo que hay que hacer es como volver a rearmarnos en diálogo con este nuevo contexto, que es un contexto, yo diría, demoledor, porque de alguna manera muchas de las cuestiones que nosotros teníamos como muy construidas, armadas, casi parecían ser nuestro esquema y nuestro andamiaje, hoy empiezan a ser cuestionadas, pero no por los y las adolescentes. La propia cultura ha erosionado ciertas cuestiones que nos parecían como nuestros grandes sostenes. Y eso tiene un impacto para nosotros muy fuerte. Y me parece que ese impacto no puede quedar en algo que se traduce como adjudicarle a los y a las adolescentes casi como si fueran los chivos expiatorios de todo, de las culpabilidades de todos los males de estos tiempos. Los adolescentes consumen alcohol, tienen consumos problemáticos, es cierto. Los adolescentes están teniendo vínculos afectivos que a lo mejor no son los que nosotros quisiéramos, atravesados por la inmediatez, por la precariedad.
Los adolescentes hoy están consumiendo culturalmente otras cuestiones que a veces son inasibles, nosotros no tenemos ni siquiera acceso a ellas, pero no es poniéndonos en un lugar de juzgar esos consumos culturales, porque es lo que la cultura hoy ofrece, y ellos están dialogando con estos tiempos, no dialogan con los tiempos nuestros, de una adolescencia que fue creada en la modernidad con ciertas relaciones en relación al futuro, en relación a la familia, a la escuela, al trabajo. Veía recién algunos porcentajes que la OIT habla del desempleo juvenil que va a venir, no solo ya venía, digamos, en el contexto y la pandemia, por supuesto que lo puso en un peor lugar. El empleo juvenil, el lugar donde los adolescentes pueden pensar insertarse en el trabajo, es algo que realmente va a quedar en una crisis tan aguda que incluso, no solo para aquellos que están fuera en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social que vienen hace tiempo fuera del empleo y la posibilidad de trabajo, para aquellos adolescentes que están hoy súper calificados, ¿no? Para aquellos que ven que sus calificaciones tampoco sirven porque no hay mercado laboral donde puedan aplicarlos. O sea que la idea de trabajo, que era un motor que estructuraba para nosotros muchas cuestiones, un ordenador social, decían los sociólogos hace mucho tiempo, la idea de trabajo está totalmente como en crisis. Yo digo, si todas estas cuestiones aparecen como cuestionadas, ¿qué le pedimos hoy a los adolescentes y a las adolescentes? Es muy difícil pararse con ciertos grados de autoridad y diciendo yo tengo el saber y lo que vos estás haciendo está por fuera de lo que debería ser. Ese deber ser creo que deberíamos volver a redefinirlo en este contexto, en este momento. Muchas veces ustedes también me preguntan el tema del cuerpo, ¿no? Un tema que aparece en estas culturas juveniles como, y vuelvo a repensarnos a nosotros. ¿Qué pasó con el cuerpo mirado, estudiado, de los y las adolescentes? Hubo algo que a mí me parece que quedamos muy atrapados en los discursos, también sociales y culturales, y por supuesto muchas veces los adolescentes, cuando aparecen en las consultas médicas con pediatras o pediatras, en términos de malestares que padece el cuerpo, muchas veces ante las primeras preguntas que le hacemos, la problemática es derivada inmediatamente a salud mental. Los adolescentes hoy muchas veces aparecen como derivados y salud mental está casi agotada y devastada en toda la consulta que tiene, porque la adolescencia parece ser un problema que hoy tiene que ser atendido por salud mental, y también por trabajo social, porque hay problemáticas de otro índole. O sea que salud mental y trabajo social hoy parecieran que son como los receptores de una adolescencia que es pensada como problemática, con ciertos grados de patologización y demás. Eso me parece que a veces yo con los pediatras y pediatras, y esto lo he hablado muchas veces con Enrique, la clínica también debe volver a mirar los cuerpos, pero los cuerpos como expresando los malestares que esta cultura le da, pero no como una patología mental solamente. El cuerpo también expresa malestares, y a mí me parece que a veces los cuerpos no están mirados, no están tocados, están como poco interpretados desde una mirada clínica. Y creo que hoy la clínica para los y las adolescentes, no solo en términos de salud sexual y reproductiva, que parece que fue nuestro único foco también para pensar a los y a las adolescentes, me parece que hoy hay temas de otras patologías que están teniendo, sobre todo en los indicadores que tenemos en salud pública, que merecen el detenimiento de mirar cómo se expresan estos contextos hoy, desnutrición, cómo se expresan contextos que tienen que ver con sedentarismo, posiciones corporales, prácticas vinculadas a esa puesta en escena de la estética adolescente, que a veces, por supuesto, trae riesgos para la salud. ¿Qué pasa con estos cuerpos hoy? Los cuerpos son mirados desde cuestiones más biomédicas, si se quiere, y ahí uno dice, bueno, no, pero ustedes nos habían dicho que el modelo médico hegemónico, de alguna manera, tenía... Y yo digo, señores, vuelvan a mirar esos cuerpos de los adolescentes, desde la clínica, no para volver a tomar, digamos, una idea de hegemonía en los términos que hablaba Menéndez. Digo, la hegemonía, yo diría, es que hay competencias en la clínica, tanto de los pediatras como los pediatras, que se han olvidado porque han quedado muy entrampados en discursos sociales y culturales, ¿no? Yo recuerdo una
anécdota que contaba una vez Mariebra cuando en el servicio de adolescencia del Gutiérrez habían hecho una historia clínica sumamente extensa que abarcaba montones de indicadores, áreas y demás. Y llegó el primer adolescente y la pusieron a prueba, y el adolescente en un momento parecía que tenía un dolor de cabeza muy fuerte. Entonces aprovecharon para hacer esa historia clínica que duró y duró, y bueno, cuando terminó, el adolescente le preguntó: doctor, ¿y para el dolor de cabeza qué me va a dar? Y yo siempre digo, cuando los adolescentes llegan a nuestros servicios de salud, sean hospitales, sean centros de salud, también están esperando de nosotros ciertas competencias que tienen que ver también con nuestros saberes. Recuperemos nuestros saberes en relación a mejorar las condiciones de salud de los y las adolescentes, que a veces esos malestares no están solo en el nivel cultural, social y de la salud mental, a veces es corporal. A veces las violencias ni siquiera se registran en parte en los modelos más de pediatras y pediatras, pasan directamente a salud mental y pasan a trabajo social. Y en realidad digo, volver al cuerpo también es una consigna, que es una consigna a veces olvidada, porque entre los discursos más sociales y culturales perdemos de vista de ese registro. Ciertamente son nuevos cuerpos, quizás con nuevos significados, y eso también tiene que estar siendo visto por nosotros, pero eso también construye un conocimiento nuevo. Si esos cuerpos con nuevos significados hoy también expresan malestares, ¿cuáles son esos malestares que se expresan en ese cuerpo? A mí me parece que algunas de estas cuestiones me hacen pensar que muchas veces los adolescentes están ahí interactuando con nosotros y sabemos poco de sus padecimientos, de sus deseos, de sus pasiones, de sus vínculos afectivos, de cuáles son sus malestares, sobre todo del malestar en estos tiempos. Y frente a eso, me parece que actuamos casi con ciertas categorías obturando el poder dejar canales de apertura para que puedan expresar ese malestar. En ese sentido creo que hoy tenemos mucha tarea, mucho desafío por delante, los y las profesionales que trabajamos con adolescentes. Pero creo que no porque no sepamos cosas, insisto, esto no es dejar vacío nuestros saberes y nuestras disciplinas, es que necesitamos volver a revisarlas en diálogo con estos nuevos contextos. En ese sentido, yo creo que el adolescente es como un texto que aún no ha sido descifrado, pero que para poder descifrarlo, para poder interpretarlo, necesitamos también construir nuevas preguntas, y que en muchos casos esas preguntas tienen que ser respondidas por los propios y las propias adolescentes, porque hay saberes que estamos desconociendo, y que a veces obturan nuestra posibilidad de poder acceder a una mejor intervención con ellos y con ellas. En ese sentido, me parece que hay algo que debemos volver como a repensarnos, y a veces poder preguntarnos si en realidad hoy, en este contexto, la otredad no son ellos ni ellas los adolescentes. ¿No seremos quizás la otredad los adultos, los y las profesionales, que a veces frente a un no saber nos aferramos a ciertas conceptualizaciones y construcciones identitarias que en muchos casos son muy negativas y muy desacreditan muchísimo al ser adolescente? Me parece que hoy hay una oportunidad, porque además, cuando yo miro estos tiempos, yo miro a una niñita de 16 años como Greta Thunberg que empezó a dialogar por el tema de la contaminación ambiental, y fue ella la que empezó como a cambiar agendas en tema de la contaminación y el cambio climático. Cuando miro todos los jóvenes y adolescentes que salieron a la calle por el tema del racismo en ciudades como Estados Unidos, en Nueva York, y en otras ciudades de Nueva York como en Londres, digo, los adolescentes que empiezan como a construir también expresiones, salen a la calle, cuando tuvimos nosotros en nuestra ciudad de Buenos Aires, tanto en pañuelos verdes como en pañuelos celeste, jóvenes y jóvenes adolescentes con distintos posicionamientos, pero que estaban ahí poniendo el cuerpo, discutiendo, diciendo cuál era su postura. Digo, ¿en cuánto los adolescentes también nos han enseñado que ellos también tienen cuestiones para discutir, interpelar de estos tiempos? No son ni son sin, son mucho más que esos. Ahora, damos oportunidades para que los y las adolescentes también nos permitan que ellos también puedan hablar de estas cuestiones que les interesan. No son a veces sujetos vacíos.
La vez pasada en una red de adolescencia yo veía un título que decía Los niños vacíos. Realmente me preocupa que hoy pensemos que los adolescentes hoy no tienen nada, que pasan horas en pantallas, que consumen chatarra, que escuchan música. Esa descalificación, ¿es real o es porque en realidad no comprendemos nosotros qué escuchan, qué les gustan, cuáles son los nuevos consumos culturales? Seguramente son otros, pero hay consumos culturales muy ricos en la adolescencia, en temas que desde la música, desde el arte, la pintura, hasta podríamos pensar de los cuerpos que son tatuados como expresiones de un texto que también tiene algo estético, y que a nosotros generalmente nos provocan un cierto, enseguida estamos diciendo esos tatuajes, y en realidad también son mensajes, son textos para ser mirados, comprendidos, algo esos cuerpos están diciendo, incluso a partir de esos dibujos y esos tatuajes. En ese sentido digo, a mí me parece que estamos en un momento propicio. Muchos de ustedes dirán, bueno, y esto de la pandemia, ¿no? La pandemia que es otro momento que de alguna manera irrumpe, trastornando cuestiones de espacio y tiempo, coordenadas que ordenan casi nuestro estar en el mundo, y sin embargo que todavía ni siquiera vamos a poder procesar rápidamente hasta no ver de qué manera esto impactó en nuestro aparato psíquico, en nuestros vínculos, por supuesto a los adolescentes también. Pero antes de pensar en cómo los va a afectar, qué secuelas va a dejar, que las va a dejar seguramente y nos va a dejar a todos, también pensarnos nosotros en este contexto. ¿Qué nos pasó? Y aquí sí hay algo que me parece que en vez de algo que puede ser pensado como negativo, puede ser quizás una posibilidad. Me parece que los adultos, los y las profesionales, en este tiempo hemos sufrido una herida narcisística, dirían los psicólogos, en el sentido de que nuestros saberes parece que frente a esta pandemia han quedado bastante diluidos. Es decir, frente a todo un gran avance, ¿no?, que la medicina tenía en términos de la tecnología y demás, apareció una enfermedad que nos dejó como sin saber, ¿no? Sin saber ni de por qué se provocaba, ni sin saber cómo se curaba. Tuvimos que apelar a un lavado de manos, a ponernos unos trapos en la boca y a decir que teníamos que estar distantes unos con los otros. Yo digo, para una medicina que venía desarrollando un avance impresionante, creo que esta enfermedad, el COVID, nos puso en un lugar donde las disciplinas nos quedamos medios como sin mucho para decir, sin mucho para aportar, y arrancamos como desde un no saber. Ese no saber que lo hemos sentido y lo padecemos en carne propia, que intentamos de alguna manera reemplazarlo con algunas cuestiones, pero en el fondo nuestro sabemos que esto marcó para nosotros una ruptura también, en el conocimiento, en el saber, en decir qué podemos hacer. Ni siquiera sabemos qué va a pasar. Nuestro futuro como adultos también está tan incierto. Una economía que estalló. No sabemos ese panorama de angustia y de incertidumbre que muchas veces decíamos a los adolescentes que vivían ese presentismo en el aquí y ahora, nos llegó a los adultos también con la pandemia. Quizás ese punto, ese registro muy subjetivo que tenemos todos, quizás sea un punto de encuentro y de canal para encontrar con los adolescentes quizás algún tipo de diálogo, donde le podamos reconocer que también para nosotros esta pandemia nos dejó en un grado de incertidumbre muy grande. Quizás ellos sepan lidiar más con la incertidumbre que nosotros, que fuimos educados para pensar siempre en futuros. Para los adolescentes ya hace un tiempo que el futuro, como dicen las canciones de rock, el futuro ya llegó, todo un palo, ya lo sé. Para nosotros el futuro seguía siendo ese lugar casi que una zona casi de confort. Hoy eso para nosotros también está como interpelado, cuestionado. Quizás la pandemia nos ponga en un lugar para poder encontrar esos lugares donde los y las adolescentes, los y las profesionales, tenemos un punto para decir cómo arrancamos a partir de ahora, cómo nos impactó a nosotros, cómo les impactó a ellos, y cómo a lo mejor desde esos dos encuentros de impactos que van a ser diferentes, pero en algún lugar hay un encuentro. Me parece que hoy tenemos que encontrar ciertos puentes, diálogos que hay que abrir, pero el abrir a veces también está con una pregunta de que nos hacemos nosotros como adultos. No siempre los interrogamos a ellos, no siempre ellos son nuestro sujeto donde deben confesar sus prácticas, sus ideales, sus maneras de representar. Nosotros también deberíamos hoy poder dar de alguna manera
la posibilidad de que sepan que este tiempo a nosotros también nos afectó. Nos afecta porque también el futuro incierto nos deja como en un grado de gran incertidumbre. Y la incertidumbre, que para ellos quizás fue parte del núcleo que la cultura les puso así como un acento fuerte, quizás ellos sobre la incertidumbre nos puedan enseñar mucho más de lo que nosotros nos podemos angustiar. Entonces digo, a veces algunas cosas para los profesionales van a tener que ser puntos de partida, nuevas preguntas, y sobre todo creo que deberíamos armar algún corpus de preguntas, sentirnos nosotros como diciendo qué cosas nos hacen ruido hoy con respecto a lo que hacen los y las adolescentes. Estemos atentos a esos ruidos, a esas cosas que nos están como diciendo, a ver esto, ¿y esto cómo lo explicamos? Sistematicemos esas preguntas, pasémoslas en limpio. Yo creo que ahí hay una posibilidad de armar nuevos saberes que son necesarios en tiempos que han cambiado y para los cuales las recetas, nuestros esquemas cognitivos de la modernidad hoy deben ser reseteados. Hoy hay algo que tenemos que hacer como desafío, como una nueva profesionalidad que nos interpela a nosotros para construirnos como mejores profesionales en ese diálogo, en un contexto cultural complejo con los y las adolescentes. Bueno, hasta aquí me gustaría a lo mejor dar un poquito de tiempo para las preguntas, opiniones, reflexiones. Bueno, la verdad que quedamos un poco, yo particularmente, como en silencio. Fueron muchos contenidos, mucha reflexión, mucho que nos hace pensar. Bueno, Tumi, Vivi, vamos a iniciar por ahí algunas preguntas si surgen. ¿Qué les parece? Sí, claro que sí. Primero agradecerle la charla, es espectacular, nos deja pensando, nos dan ganas de preguntarle y de leer. La verdad que fue magnífica. Yo le daría un lugar a Caro Corino, que estaba con una pregunta. Caro, no sé si querés habilitarte tu micrófono y hacerla. Bienvenida. Bueno, buen día. Muchísimas gracias por la charla, Victoria, la verdad que es súper interesante. Preguntaba mientras conversabas el lugar de los equipos de salud, ¿no? Y para cuidar estos espacios colectivos y posibilitar este lugar de diálogo, de darle lugar a la palabra y al cuerpo en un entramado, ¿no? ¿Cuáles son los espacios que te parece importante tenemos que tener en cuenta al momento de intervenir para cuidar justamente y escuchar estos cuerpos en acción de la adolescencia, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están habitando las calles? ¿Qué espacios y qué lugares tenemos que poner una escucha atenta a la consulta de salud? Mirá, hay algo que a mí me parece que salud va a tener como que, y que de hecho muchos equipos lo están haciendo y con buenos resultados, que me parece que es habilitar espacios como más grupales con respecto a los y a las adolescentes. Me parece que incluso después de la pandemia, frente a ese aislamiento al que fueron confinados y fuimos confinados todos y todas, me parece que lo que vamos a propiciar quizás en espacios de salud sea poder encontrar espacios grupales para que ellos y ellas puedan hablar en relación a temas que les interesan, quizás con una agenda construida por ellos y por ellas, pero me parece que va a haber que dar un espacio para volver a rearmar vínculos de sociabilización y que salud sea el espacio propicio para poder de alguna manera darlos en términos de una propuesta. A veces yo creo que las entrevistas individuales, que en algunos casos son sumamente necesarias, quizás en otros casos podamos como empezar a hablar de la grupalidad. Yo creo que la dimensión de lo grupal, que muchos, ahí está Sandra Tarrab, que tiene trabajado grupalidad en centros de salud, y otras compañeras y colegas que han hecho trabajos muy buenos, el trabajo también de Argerich, que a veces ha trabajado en salas de espera. Digo, hay que propiciar esos espacios de encuentro donde se habilite una palabra que no está a veces dada por un profesional, a veces sí, a veces no, pero que esos espacios empiecen a funcionar. Creo que vamos a tener que habilitar mucho
la idea de volver a construir vínculos, donde la palabra esté circulando, donde el malestar tenga un espacio para ser expresado y no patologizado. Digo, tenemos que construir espacios nuevos, pero que a lo mejor en muchos lugares ya están, pero creo que la pandemia les da a estos espacios un potencial mucho mayor, y me parece que es una forma de poder abrir algo que me parece que estuvo en este tiempo demasiado cerrado. Entonces digo, abramos espacios de grupalidad, donde sea, donde podamos, en una sala de espera, en un consultorio, en una posibilidad de armar grupos en horarios que no son los que a veces tenemos, con muchísimas limitaciones, pero hay otros profesionales que pueden también sumarse a construir esos espacios, y eso me parece que hoy requiere, frente a la individualidad de la consulta, construir espacios de grupalidad. Hoy más que nunca, lo diría. En este contexto, Victoria, que planteás de la grupalidad y en alguna frase que vos decías por ahí, no comprendemos nosotros qué nos dicen. A mí lo que me preocupa ciertamente es la posibilidad de ver cómo hacemos para que estos adolescentes en general puedan ser ellos los convocantes a estos espacios y no se transforme en esto que vos proponés, que me parece interesante, pero vuelve, en mi lectura, a ser espacios convocados desde un lugar adultocéntrico, donde nuestra mirada convoca, informa, se propone. Está bien, le vamos a dar la palabra a los adolescentes, pero ¿cómo se puede lograr que esta convocatoria sea desde ellos, para que ellos convoquen a nosotros, a que nos escuchemos y podamos comprender qué nos dicen? A veces, Enrique, a mí me gusta mucho algo que ya es, a veces también es de otros tiempos, pero que me parece que hoy también, en esto que vos proponés, de que no seamos los adultos los que convocamos. Algunas de las figuras que hoy tiene, por ejemplo, el sistema de salud son los promotores en salud. Son promotores que fueron de alguna manera formados para, se le dan ciertas competencias técnicas, ciertas competencias y saberes, pero después son ellos los que empiezan a trabajar con los y las adolescentes. A mí me parece que los servicios podríamos pensar desde algunos dispositivos como los programas, por supuesto que hay programas que ya los tienen, pero esta idea de formar en alguna idea que después esa formación, por supuesto que termina dialogando con contextos que esas formaciones a veces quedan también desfasadas, pero digo, si los promotores, si personas jóvenes, esta idea de los pares, que para la adolescencia es sumamente importante, nosotros podríamos corrernos, pero sí poder formar a algunos chicos adolescentes, chicas adolescentes que pudieran dialogar con otros y construir estos espacios, me parece que para salud es una figura que es interesante, que deberíamos también hoy tener como un espacio para la formación de promotores. Quizás sean ellos los que puedan llevar adelante esta idea de divulgar nuevos espacios de diálogo, traernos a los equipos de salud cuáles son esos malestares, cuáles son esos padecimientos que están sintiendo. Debe haber algún actor que conecte estos dos mundos. Es cierto lo que vos decís, la mirada adulta a veces ni siquiera convoca, pero sí, yo apuesto mucho, porque hay experiencias de promotores, y de hecho los grupos que a veces de adolescentes, cuando transmiten boca a boca que vengan a este grupo que estamos, son los propios adolescentes los que transmiten el potencial. Entonces digo, buscar figuras adolescentes que sean nuestros interlocutores requiere también un compromiso de nosotros como equipos de salud de formarlos para darle herramientas, estrategias, algunas posibilidades de comunicación y de diálogo con sus pares. Así que esa figura me gustaría a mí pensarla. Buenísimo. Victoria, te hago una pregunta. Primero, aconsejo leer el chat. Hay unas preguntas muy interesantes. Quizás no todas pueden ser resueltas o respondidas ahora, pero es muy interesante leerlas, lo que plantean. Yo no las leo, Tomás, así que yo pido disculpas, porque si no, ¿te puedo hacer una pregunta, Vicky, mientras? Sí. Es muy buena tu exposición, un poco cuando tuvimos las reuniones previas que te planteamos cuáles eran nuestras inquietudes, hay muchas cosas que las contestaste. Entonces, sí. Un poco te quería preguntar, ¿para vos la pandemia es un impas o un cambio cultural? Creo que para algunas cosas, Viviana, es un tiempo en pausa, pero para otras va a generar cambios
en muchas cuestiones, que ni siquiera sé si nos vamos a dar cuenta en un tiempo breve. Pero digo, para algunas cuestiones creo que puede ser una pausa, pero para otras creo que va a dejar la revisión de muchas de las prácticas que teníamos hasta hace un tiempo, en términos de vinculación, de sociabilidades, pero creo que hay algo, cuando te digo que a veces en la pausa, yo no creo que muchas de esas cosas vayan a desaparecer. Creo que en el fondo hay algo que se mantiene y que eso perdura. Ahora, creo que también algunas reformulaciones van a estar dadas porque, bueno, porque no hay posibilidades de no acatar lo que un virus provoca en los vínculos entre nosotros, ¿no? Y nosotras. Entonces digo, a veces vamos a quedar como en dos partes, sabiendo cuáles son las cosas que no queremos que cambien, pero por otro lado va a haber cosas que van a cambiar indefectiblemente por el tema del virus, de este o de otros. Pero eso también nos hace pensar en una cierta fragilidad para nosotros. Y creo que eso lo vamos a tener que también pensar en términos más profundos, ¿no? No, ¿sabés por qué te digo? Porque, o sea, en general, aunque estemos equivocados, siempre el lugar del adulto, y el adulto capaz desde salud o educación, tiene Sí. como un cierto certidumbre de saber. O sea, estamos en un contexto donde hasta el adulto, que tiene que ser el continente, mal o bien, con las herramientas que puede, tenemos una incertidumbre donde no podemos dar respuesta. Está muy bien que uno a veces diga no sé, pero esto es demasiado no sé. O sea, no Sí. sé lo económico, no sé lo laboral, porque hay muchos que no saben si van a tener trabajo o no, muchos papás, no Seguro. sé esto, no, o sea, o sea, yo te estaba escuchando, de lo cual a veces uno, el repensar, el reformular me parece bárbaro, pero a veces es muy difícil cuando uno dice, bueno, ¿cómo lo hago download a lo concreto, a la práctica habitual nuestra? O sea, esto también, como vos decías, el dar lugar a la palabra. Vos ves lo que es un día de un CESAC o de un hospital, donde estamos también pendientes, como vos decís, de mirar los cuerpos. Porque también escuché eso. Es verdad, no todo es psicópata, hay que mirar esos cuerpos. Y eso lleva un tiempo. Sí. Lleva un tiempo pensarlo, interconsultarlo. Entonces, ¿cómo esto que vos dijiste es maravilloso? Uno, a ver, ¿qué tips uno los puede tener en lo que es la práctica habitual? ¿Cómo lo podemos bajar? Porque nosotros tenemos incertidumbres como padres y como médicos. Sí. Vos sabés que algunos autores, Viviana, hablan de que el caos de la incertidumbre no nos lleve puestos y dejándonos casi en un estado como de no tener nada, de anomia pura, que no tenemos nada. Yo creo que lo que te dije recién, creo que lo comenté, es que nosotros debemos, digamos, nuestros saberes, vos como profesional y las profesionales que están hoy escuchándonos, tenemos saberes que son muy importantes y que son necesarios para los y las adolescentes. Nosotros no tiramos por la borda lo que nosotros sabemos. Lo que me parece que hoy esos saberes tienen que dialogar de alguna manera con estos contextos sociohistóricos donde se impregnan de otros sentidos, de otros significados. Pero ese saber tuyo es muy importante. Ahora, la incertidumbre que vos tenés no tiene que ser la manera en que le digas al otro, mira, yo no sé hacer, no sé qué. Creo que la incertidumbre a vos te coloca en un lugar que quizás es subjetivo, es de una elaboración muy personal, que te pongas en algún otro lugar, cuando en algún momento vos atiendas a un adolescente o una adolescente. Digo, hay algo que los adolescentes perciben hoy, y es que el mundo adulto les está como recargando demasiada negatividad frente a su existencia en este mundo. Y a mí me parece que sería bueno, al menos en una consulta médica, no tenés mucho tiempo, pero habrá ciertas preguntas que vos les hacés que quizás para ese adolescente sea una nueva formulación de una pregunta que nunca le hizo ni un profesional de la salud mental, ni un profesional de la clínica pediátrica o pediátrica. Entonces digo, cuando vos me decís, ¿qué hacemos? Seguí haciendo, Vivi, lo que sabes hacer. Eso es muy valioso. Hay muchos y muchas adolescentes que están necesitando de vos y que van a seguir yendo al hospital pidiendo, porque hay un vínculo ahí de necesidad de que nosotros tengamos, porque nosotros tenemos las competencias también para poder ayudarlos, aliviarlos. Eso no puede ser negado, eso está y eso no se cuestiona. Ahora, sobre esa representación que tenemos del ser adolescente, creo que hay algo que podemos hacer, te diría como un trabajo más personal,
que de alguna manera puede traducirse en algunas nuevas preguntas, de dejar abierto algo que el adolescente pueda decir. Quizás no diga nada, quizás se pase esa hora mirando su celular, será eso, pero que eso no nos frustre para adjudicar que el adolescente no tiene ningún interés y tiene una apatía, y esas construcciones que seguimos haciendo. Quizás en la consulta no fue interesante para él, y le fue más interesante seguir mirando el celular, pero interpelémonos a nosotros, ya no tirando por la borda quiénes somos y lo que hacemos, pero sí que hay algunas cuestiones que tienen que ver con ciertos esquemas de cómo estamos catalogando y digamos, clasificando a ese adolescente. Eso sí tenemos que revisarlo, Vivi. Creo que eso se traduce, una vez que uno cambia algún esquema de pensamiento, eso tiene una traducción en las prácticas. Quizás ni siquiera lo verbalices, ni siquiera lo tengas que decir, pero quizás el adolescente sepa que hubo ahí algo distinto. Eso estoy segura, que algunas cosas no son cambios, no puedo, se pueden. La manera de saludar a un adolescente cuando abre la puerta del consultorio puede ser una posibilidad de apertura que ni siquiera nos dimos cuenta. Tampoco es esta idea de la demagogia, porque también uno a veces dice, bueno, ¿qué nos propones? Y podemos ser demagógicos, sí, nos podemos hacer los progresistas, sí, pero todo eso es un maquillaje que a la larga el adolescente no lo necesita. No queremos ser amigos, no estamos jugando a esa demagogia, pseudo-demagogia, de hacernos lo que, porque hablamos con Les, ya hemos transitado un camino de transformación social. Podemos hablar en masculino y femenino y ser muy, muy respetuosos, ser comprensivos, tener el tiempo, digo, ojo con las modas que también nos llevan puestas, ¿no? Y que creemos que si no hacemos eso, bueno, con eso yo ya hice mi transformación, ya le dije Les, y ya este lenguaje inclusivo fue para mí la gran. No, las transformaciones a lo mejor que el adolescente requiere son otras, nuestra mirada de su cuerpo, de cómo también a veces jugamos con que promovemos ciudadanía, cuáles son los derechos que estamos como construyendo, si ellos se sienten capaces de sentir que son sujetos de derecho. Digo, ¿cuántas de esas cosas podríamos como volver a revisar nosotros, no? Bueno, de eso, tampoco creo que yo tenga recetas, Vivi, para darte, pero creo que a veces en las microprácticas, en las chiquitas, en una palabra, en un saludo, tocar un cuerpo mínimo, quizás eso valga la pena, ¿no? Para gente que a lo mejor nunca recibió ni siquiera una mirada, una caricia o una palabra de afecto. Entonces digo, hay muchas cosas que podemos hacer entre todos y todas, por todos también, ¿no? En este comentario que haces y que Vivi trae la pregunta, Alberto Simeoni, que está escuchándonos y escucha que está en México en este momento, comenta ahí en el chat y dice que la salud integral tiene que ver con que no está dentro solamente de los hospitales o de los centros de salud, que la salud integral de los adolescentes convoca espacios que son diversos. Y por cierto que en nuestra expertise y nuestros saberes debemos como encontrar ese camino de diálogo que vos proponés en estos dos lugares, desde nuestro lugar de trabajo, nuestra práctica, y cómo comulgamos o hacemos partícipe a ese otro espacio, y cómo esta otredad que vos traes entre adolescencia y adultos, porque podríamos tomar el concepto de otredad, no de niñez-adolescencia, sino de adolescencia con nosotros. Me parece como extremadamente interesante como para que salgamos de nuestros espacios tan esquemáticos o de nuestro todo saber, y ahí es donde es la propuesta de ver cómo hacemos para como escucharlos y comprenderlos y entender qué es lo que dicen, hasta en ese silencio que vos proponés que tengamos la capacidad de sostener en un concepto. Exacto. Bueno, ahí como que se arma toda una constelación desde una atención integral amplia, global, donde haya lugares, donde haya promotores, como proponías vos, y hay una otra colega que ahí lo decía también, donde nosotros nos podamos abrir a una escucha diferente y comprendamos este cambio de paradigma. Yo no sé si se modificará la cultura o no, pero esta pausa nos puso en reflexión, a mí no me cabe dudas. No me cabe dudas. Algo que veníamos como proponiendo y esta pausa nos provocó una
un espacio como totalmente de comprensión, me parece. Totalmente. Un tiempo de pensarnos y colectivamente, Enrique, porque muchas veces repensábamos estas cosas y decíamos, bueno, los cambios, pero esto vino como a implosionar mucho de lo que nosotros teníamos como construido, y el aquí ahora nuestro también está como cuestionado, interpelado, ¿no? Por este contexto de la pandemia. Entonces digo, en ese contexto, repensarnos como un nuevo colectivo también puede generar nuevos puentes, con nuevos actores, en este caso los y las adolescentes. Quizás el reconocimiento de este tiempo, para qué fue para todos y para todos nosotros y nosotras, puede ser un punto también de reencuentro con algunos grupos con los cuales hasta un tiempo era dificultoso, ¿no? Quizás el pensarnos como la otredad también sea un punto de cambio en nosotros mismos, donde los otros no son los otros, que a veces somos nosotros también los que construimos y somos constructores de otredades. Si esas otredades están construidas desde valoraciones y atributos negativos, bueno, ahí nos vamos a parar desde un lugar y a lo mejor quizás todo este tiempo no sirve para nada. Ojalá sirva para, por lo menos para hacernos pensar. Yo no sé, yo no creo en cambios así positivos, ni tengo esta cosa New Age de que vamos a tener un futuro. Yo creo que los tiempos que vienen van a ser tiempos difíciles, muy difíciles, para todos y para todas, niños, niñas, adolescentes, adultos, profesionales. Y eso, pero eso que va a ser así puede ser un punto de partida también, para reconocer que hay algunas cosas que vamos a compartir, y que esa dificultad de un mundo que viene puede ser un punto de partida también. Victoria, te hago una pregunta, voy a tomar algo que chateó Alejandra Martínez, que preguntaba un poco sobre la salida de la pandemia o post-pandemia de nuestros adolescentes. Y yo me voy ahí a lo nocturno, a las salidas esas recreativas, esa, ¿cómo te podría decir? Esa geografía nocturna recreativa que está diseñada por los adultos para que los chicos consuman. Me refiero a recitales, discos, drogas recreativas, sintéticas. Bueno, toda esa movida que a mi punto de vista, sin ser crítico, me parece que los adolescentes no se han puesto firmes como en otras situaciones, como vos planteabas antes, no han interpelado demasiado eso. Ahora, ¿cómo este es el momento, ves una oportunidad para que alguna de esas situaciones nocturnas, recreacionales, cambien o no? ¿Crees que es cuestión de dejar pasar el tiempo y se darán desbordes, por ejemplo, como hemos visto en otros países? ¿Se recuperará el espacio público, ya que los bares y las discos están cerradas? ¿Se modificará en algo o no? Mira, Tomás, hay algo que a mí me resulta interesante y que el otro día también lo mencionó Santiago refiriéndose a las tecnologías y demás. Yo creo que hay algo que los adolescentes tienen que empezar y la educación en esto para mí tiene un valor muy importante, que es que la educación a veces está muy distraída en meter contenidos y contenidos de geografía y demás, y me parece que vamos a tener que después de la pandemia también redefinir qué es lo esencial en la educación. Creo que cuando hablamos de lo esencial en la educación, Santiago el otro día decía, no le estamos diciendo que dejen de estar frente a las pantallas, a los jueguitos de Fortnite, pero los adolescentes deberían saber cómo funcionan el cerebro, estas tecnologías, estas plataformas que provocan estados como de adicción y demás. Yo digo, a los adolescentes me parece que a veces no les estamos como dando herramientas para que puedan tener quizás la aceptación o el rechazo a ciertas prácticas, porque a lo mejor para muchos adolescentes el consumo que nosotros llamamos consumo problemático sea la fuga que tengan para ciertas situaciones que no las pueden sostener. Y a lo mejor en ese contexto, ese consumo de alcohol y de droga, tendremos que verlo de qué manera le alivia cierto malestar que él o ella tiene. Ahora, cuando vos me decís con respecto a esto de las fiestas electrónicas, ahí hay mucho para poder contarles a los y a las adolescentes de qué se trata, qué es lo que circula ahí, por qué a los adolescentes se los ponen a veces como un sujeto pasivo de consumo, y que en realidad el mercado también los usa. Es decir, volver a ponerlos a ellos en un lugar más de observadores de una cultura, que también les da a ellos y a ellas ciertos guiones muy arbitrarios, muy, te diría casi de ponerlos en un lugar de consumo y adicciones, nada más, y ellos son como los grandes consumidores.
si nosotros pudiéramos como volver a hablar de la cultura, y de la cultura no desde una dimensión romántica, sino de una cultura arbitraria, injusta, desigual, que explota, que victimiza, que, bueno, ahí hay también margen para la cultura. La cultura de hoy es una cultura muy de exclusión, de desigualdad. Si todo eso los adolescentes también pudieran mirarlo, para ver qué lugar ocupan ellos y cómo a veces son utilizados como sujetos y objetos, sobre todo, de consumo, me parece que habría que darle más herramientas a ellos, desde un pensamiento más crítico, si querés, para que también ellos a la larga pudieran aceptar o no, rechazar o no, ciertas cuestiones que hoy también nos parecen problemáticas. Y en ese sentido digo, a veces a los adolescentes los dejamos en un rol muy pasivo, frente a poder reflexionar sobre estos tiempos. Tienen que reflexionar sobre el uso de estas tecnologías, tienen que reflexionar que hay intereses por detrás de ese consumo de horas y horas en las pantallas y en las plataformas y en las redes, tienen que pensar en lo que puede perjudicarlos el alcohol en su consumo. Eso no quita que no dejen de consumir, pero por lo menos tienen herramientas. Yo creo que muchas veces carecen de herramientas, de saber, porque el saber que les transmitimos es un saber desde la prohibición. No es ese el saber que los adolescentes precisan, es un saber para que puedan elegir. Cuando vos a un sujeto lo pones en situación de elección, le das una libertad, le das cierta autonomía, y eso también construye ciudadanía, y eso también es un adolescente que en breve se transformará en un joven y en un adulto. Tenemos que también pensar cuando damos algunas explicaciones desde qué lugar las damos. Si es desde la prohibición, si es desde la cuestión que está todo mal, eso tiene, digamos, muy poco posibilidad de internalizarse. Si es abrir cuestiones de críticas a ciertos consumos que los ponen a ellos como meros objetos y nada más, creo que ahí los adolescentes podrían pensar cosas nuevas que de hecho las piensan, por supuesto. Y tomando lo que vos decís, ¿cuál es la relación que vos crees que tienen los adolescentes con los medios de comunicación? ¿Tienen relación? Mirá, con los medios... los medios de comunicación son hábiles también, ¿no? Porque también los ponen en este lugar de ser objetos para que consuman. Entonces vos tenés los medios de comunicación, desde propagandas que ponen a los adolescentes con esta idea de que experimenten ciertas sensaciones. Digo, es bastante complejo el lugar que hoy ocupan los medios, pero que nos sitúan a todos en un lugar como de ser objetos de consumos, y de alguna manera disfrazarnos la experiencia de la vida, ¿no? Entonces, por un lado, los medios de comunicación también tienen una construcción muy negativa de los adolescentes. Cuando vemos en las noticias siempre aparecen los y las adolescentes en situaciones muy de criminalidad, de trata, de que consumen. Entonces digo, los medios también tienen una construcción que en esta línea que digo de explicarles a ellos cómo también son construidos por los medios, también ellos deberían tener algún espacio crítico. Yo creo que los adolescentes se han retirado de algunos medios y han empezado a tener otras redes de comunicación, informales. Creo que ellos fueron buscando caminos alternativos donde están escuchando otras radios, están como buscando caminos y en eso creo que yo lo celebro. En los consumos culturales creo que los adolescentes tienen mucho para enseñarnos, porque más allá de que el consumo es parte de la lógica de este capitalismo de mercado, creo que también ellos van como, algunos y algunas van como tendiente a buscar otros caminos, ¿no? Y en ese sentido los medios de comunicación a veces son bastante terribles, ¿no? En cómo construyen la realidad, cómo lo construyen a los sujetos, qué nos dejan pensar, qué no nos dejan pensar. Eso es como, digamos, estamos como manipulados, somos como títeres en esos medios que de alguna manera hasta nos dicen qué aprobar, qué desaprobar, ¿no? Eso, la pasividad del sujeto frente a los medios requiere de un pensamiento más crítico, y eso también eso forma parte de la educación también. Bueno, Tommy, ¿alguna pregunta? Vivi. Maravilloso. Nos dejás pensando, che. Maravilloso. Sí. Nos dejaste súper pensando. Me parece qué bueno. Y eso que estás con un auditorio que todos somos empáticos, que tenemos un saber y capaz un aprendizaje en trabajo en equipo, o ya sea en el ámbito individual, con una escucha empática y con una mirada integral. La verdad, porque si vos ves la gente que está acá hoy subida, es gente
de adolescencia, se puede decir, Sí. gente que mira al adolescente, Sí, sí. que escucha al adolescente. Sí. Yo un poco lo que estaba viendo en función, capaz que en la mesa de enlace tendría que estar no solo pedirle educación, sino a salud, que esté educación, que esté también medios de comunicación, o sea, yo estoy como viendo que solo nosotros podemos hacer cosas, pero solo nosotros somos muy poco, ¿entendés? Para todo lo que es el mundo, de lo que le llega al adolescente. Esto es lo que me quedé pensando. Nosotros hacemos mucho, porque Sí. todos los que estamos acá hacemos mucho. Sí, claro. Se ve que necesitamos que en la mesa de enlace esté otros más, otras disciplinas. Sí, sí, Otras sí, sí. especialidades. Por supuesto, Vivi, Sí. y también un lugar, pero desde la autoconvocatoria de los adolescentes, que participan desde un lugar del cotidiano, no desde el lugar, perdón, voy a decir algo, no sé si es políticamente correcto, pero no desde el lugar desde la militancia, sino desde la autoconvocación, convocarse como jóvenes, adolescentes que en el cotidiano padecen, sufren, viven, se divierten, la pasan bien, no los entendemos. Entonces, esto que dice Vivi de la mesa de enlace es algo que tenemos que estar repensando para seguir reflexionando. Por eso, en este recorrido que venimos haciendo a lo largo de estos jueves de la Escuela de Capacitación Adolescencia Argerich, fuimos queriendo como ir metiéndonos en los distintos momentos, desde cómo iniciamos esto con Fernando Pola con el virus, contándonos de qué se trataba, después Santiago, Débora contándonos desde su saber de las ciencias de la educación, Andrea Abadi contando desde la salud mental, te trajimos a vos para que nos cuentes un poco de la cultura, y bueno, y la verdad que vamos como tratando de comprender esta pausa que nos propone el coronavirus, y como por ahí preguntaba Vivi el otro día, si en una cápsula de tiempo tuviéramos que ponerle una palabra a todo esto, yo le decía que es caos en el mundo producto del virus, pero que no nos tiene que paralizar, sino que nos tiene que ayudar a motorizarnos para seguir avanzando. Sí. Así que no sé si hay más preguntas, Tommy, gente, agradecer. En 15 días vamos a tener un nuevo desafío. Probablemente estamos concretando con que Alberto Simeoni desde México nos venga a contar algo. A ver, Juan Carlos Escobar va a formar parte de la mesa como director de Adolescencia y Juventud. Y vamos a tratar de pivotear en estas cosas que venimos pensando y reflexionando, tratando de ir uniendo. Probablemente vamos a ir ampliando este espacio de charlotear un poco y de repensarnos desde los distintos espacios. Vamos a convocar ahora a un saber diferentes, o sea, desde la mirada más lejana, como es la de Alberto, desde México, y desde Juan Carlos, como director de Adolescencia y Juventud. Estoy tratando, él está ya casi diciendo, aceptando el espacio, está viendo su agenda, pero bueno, es un nuevo desafío que nos proponemos para dentro de 15 días. Qué de bien. Mi parte, agradecerle a Tomás, Bodietka, Vivi Kramer, a todo el equipo de adolescencia de Argerich, a Carolina, a Pamela, Belén Pifaretti, a María, a Vicky, me olvido de alguien, no sé si me olvido de alguien, pero bueno, a Vanina, a Gonzalo, que estaba ahí también con nosotros, a Paula Real, y la verdad que a todo el equipo, que sin ellos esto no podría ser. Somos algunos los que aparecemos acá, pero son todos ellos los que construyen en su reflexión y en su pensamiento cotidiano esta posibilidad. Lo sé. Fuerte abrazo, que sigamos haciendo cosas, ustedes también. Cierto. A todos los que estuvieron con nosotros. Tommy, Vivi, ¿alguna palabra de cierre? Tommy. Otra mañana espectacular. Un gusto haber participado en la charla. Saludos a todos los que estuvieron durante este rato con nosotros. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, yo muy agradecida de que este espacio, la verdad, se construye porque la gente se suma, porque si estamos solo nosotros es como un ateneo íntimo del hospital. Así que la verdad, muchas gracias que puedan sumarse para que este espacio se instale, y gracias, Vicky, por tu mirada, que por una disciplina que yo siempre me preguntaba cuál es el aporte de la antropología al concepto de adolescencia, y creo que hoy lo contestaste
100%. Así que muchísimas gracias. Y gracias a todos, que tengamos buenas semanas, cuidémonos y nos vemos en 15. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De Uruguay, Cuídense. también se presentó, Alberto, a la gente de todo el país que nos sigue, de Chile también, de todos lados. Gracias, Vivi, gracias por tus palabras finales. Tommy, gracias por compartir este momento. Al equipo, Victoria, como siempre, un placer. Gracias por la invitación. Cuídense mucho. Gracias a todos y a todas. Todos. Hasta pronto. Chao.